Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver, voy a referirme a los comentarios, voy a ir por orden cronológico según los veo yo ahí en la pantalla, relacionados con el criadero de presa canario ideal. Bueno, se habrán dado cuenta los que han visto este vídeo que ese título es un poco engañoso. Quiero decir con esto que lo que pretendía yo no era hacer un vídeo que les sirviera a mis seguidores por si se les ocurría montar un criadero de perro de presa canario, cuáles eran los pasos a seguir de forma clara, precisa, como se me pregunta en el vídeo anterior un joven que ya lo veremos luego más tarde, más abajo. Bien, pero en realidad quedan los conceptos claros, me parece a mí. Y se me ha ocurrido en el vídeo anterior hacer mención a algo relacionado con la política o algún estado o tal, y enseguida ha habido como unas respuestas que las tengo aquí delante de mí y procuraré referirme a ellas con arreglo a mi forma de verlo y plantearlo. En cierto vídeo, tiempo atrás, dije que que de política, de religión y de perros todo el mundo sabe. Pues yo les voy a decir a ustedes que de perros sé algo, de política muy poco, tengo unas ideas vagas, ¿no? Que es lo que suele tener la inmensa mayoría de la población. En cambio, cuando nos referimos y nos referiremos a ciertas personas importantes en España, y que las hay en todos los países, ¿no? Eso sí saben, probablemente no sepan nada de perros. Y de religión tendrán una idea, ¿no? Muchos de ellos son ateos. Pero no voy a entrar en ese tema, ¿eh? Bien, entonces, aquí tenemos comentarios. Un abrazo fuerte desde México. Saludos por mi parte también. Yo ya he dicho en algún vídeo que sigo constantemente y sobre todo desde que tenemos internet y podemos acceder a todos los países, ¿no? Pues me muevo bastante, no solo y exclusivamente, me muevo bastante sobre Hispanoamérica, México, y estoy leyendo un libro aquí que ya lo he mencionado, el presbítero Diego García de Acevedo, 1713-1769, escrito por un autor tinerfeño. Entonces, este señor, presbítero, fue a México, concretamente a Puebla. Y he estado yo viendo que Puebla se fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y es una de las 4 ciudades más importantes de México y por supuesto eso hay que considerarlo. Y yo pienso que cualquier español que tenga un poco de conocimientos de lo que significó la conquista de América, de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, que también englobaba gran parte de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Bueno, pues este señor estuvo allí en Puebla durante unos cuantos años, y al final se repatrió, volvió a sus lares, aquí, a la zona del sur de Tenerife. Una biografía muy interesante, pero es que hubo otro señor canario de La Palma
que también fue a Puebla antes que este señor, y desempeñó un cargo o cargos eclesiásticos muy importantes, que no voy a entrar ahora en ello porque tampoco lo he seguido en el libro este, ¿no? El presbítero, lo he seguido, un poco la biografía de ese señor también, ¿no? Pero este señor no vino a morir aquí, sino que murió en Puebla y en Puebla está enterrado. Aquí dice dónde está enterrado, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles porque no iba de eso. Bien, ahí tenemos ya una referencia a México, agradeciendo el abrazo que yo le correspondo sinceramente. Don Manuel, saludos desde Panamá. No me pierdo sus podcasts. China es un país capitalista por donde lo mire. El sistema político no depende del sistema económico. Usted es un crack en toda regla. Bueno, vamos a aclarar un puntito. China es un país comunista, sin duda. Así se definen, se consideran los distintos gobiernos de China hasta el momento. Es un país comunista. El régimen político es comunista, derivado del marxismo, por supuesto. Pero no hay que confundir marxismo con comunismo, aunque el comunismo se deriva del marxismo. Pero de capitalismo de Estado. China. Y acertaron, me parece a mí. No soy un experto, pero he escuchado muchas cosas, muchos podcasts, conferencias relacionadas con este particular. Bien, dicho esto, sigamos abajo. Saludos desde Paraguay, don Manuel. Bueno, pues fíjense, en Hispanoamérica valoran nuestro trabajo. Pues yo también saludos desde Tenerife, desde el municipio del Rosario, La Esperanza. Aquí estoy yo en mi despacho, que yo le llamo oficina, porque en la puerta me pusieron oficina hace años. Y desde aquí pues yo hago mis vídeos y de aquí hago mis lecturas y desde aquí les saludo cordialmente. Otro vídeo que me dice: es usted un hombre con la sabiduría propia que da la vida y los años, méritos propios y una cultura e inteligencia amplísima. Tengo 58 años y ya quisiera llegar a su edad con su soltura. Soy de Granada y de chaval, cuando se hacían las exposiciones caninas en el recinto de la Feria del Ganado, conocí perros suyos en persona en razas españolas. Recuerdo un perro suyo y un CAC de bestia malo, un K de bestia que le dieron del CAC, ¿no? Como un gato perdido. Qué perros los de antes, madre mía. Sacaba a los dogos con 8 meses a cazar y bueno, ahí lo pueden leer, ¿no? Bueno, pues yo saludos a Rafa, que es como viene aquí, ¿no? El señor de Paraguay, York Benítez. Y así otros tienen no dan el nombre y apellidos, pero bueno, Francisco Moyano, sí, desde México. Bien, quiero decir una cosa muy curiosa, que es un vídeo que he estado viendo estos días del código genético que se ha elaborado de la población española de hace poco por acá, o sea, de hace un año, año y medio o 2 años, o sea, para acá. Un estudio muy exhaustivo, y quien lo presenta, ese estudio, es un señor hispanoamericano, no sé de dónde es. Bueno, muy bien, pero claro, se basa en datos genéticos obtenidos de investigadores, sobre todo españoles, en España. Bien, pues
cuando se ha dicho que España tiene una influencia grande, ¿no?, de población del Magreb y de los árabes y de los judíos, bueno, pues donde más se conserva es de los judíos, un porcentaje aproximadamente, si no estoy equivocado, un porcentaje, en unas familias está y en otras familias no, del 10% aproximadamente. Pero resulta que de árabes y musulmanes del Magreb, me parece que es alrededor de un 2% nada más. Y explica el por qué es así. Pues es así porque los que se denominaron, y en España se denomina la Reconquista, pues fueron expulsando a los musulmanes en sus batallas, en sus guerras y todo eso, pues hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, y al final lo que quedaba era el reino nazarí, que era Granada, fundamentalmente Granada, ¿no? Cuando Boabdil el Chico, bien, pues que se tuvieron que ir a vivir al norte de África. Entonces, claro, esta población que quedó de origen musulmana era mínima y con el tiempo se fue mestizando y esos porcentajes fueron bajando, se fueron diluyendo y por eso la población actual de los peninsulares, nosotros, pues somos europeos, básicamente. Y eso en mi caso se pudo comprobar, ya lo he mencionado en otros vídeos, que no tengo nada ni de musulmán, perdón, ni de árabe, ni del norte de África. Bien, pues eso en Granada. Y se lo he mandado este vídeo a una joven granaína que ha estado aquí, que ella es periodista, me parece que tiene 2 carreras y ejerce en Madrid como periodista, y entonces ella estaba convencida de que ella descendía de aquellos nazaríes. Y yo le dije que no, ya en aquellas fechas, porque yo tenía ya muchos datos respecto de la genética de la población de la península ibérica. Y entonces se lo mandé al novio y después le dije, 2 días después, por favor, mándaselo a tu novia, que es la granaína, ¿no? Bueno, pues me imagino que se habrá quedado sorprendida como yo me quedé sorprendido. Bueno, pues señor de Granada, lo mismo. Porque claro, la mayor parte de la población de ahí del sur resulta que es donde se han encontrado más rastros genéticos de esa población, por ejemplo, del Magreb y eso, de lo que quedó en España, ¿no? Pues está en Galicia, de algunas familias que fueron subiendo y allí se establecieron en Galicia, imagínense, pero no están abajo. Así que no sé si les servirá de algo este dato. A ver, vayamos a por otro. Vayamos a por otro. Rafa, es usted un nombre, ¿verdad? Bueno, otro. En referencia a lo que usted habla, don Manuel, de los sistemas políticos europeos, todos son socialdemocracias, bajo mi punto de vista, el peor sistema que existe, y no es otra cosa que perder tu soberanía como país. En buena medida estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, lo que yo planteaba, que no quiero hablar de política y no tenía que haberlo hecho, porque entonces ya nos metemos y cada cual tiene su idea, ¿no? Y con arreglo a sus conocimientos y tal. Bueno, cuando yo digo que es China, Francia con tanto musulmán, dice, no, cuidado, eso le afecta a la cultura, pero no a la economía. Bueno, eso debería analizarlo una persona mucho más autorizada que yo. Por eso digo yo con frecuencia, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Doctores tiene España para poder profundizar en ese tema. Y no sé hasta qué punto estarían de acuerdo o en desacuerdo algunas de las personas que... Porque claro, yo sí le concedo mucha importancia a la opinión, a los argumentos que
exponen en sus conferencias, en sus podcasts, en sus libros, autores españoles, vamos a prescindir que los hay también foráneos, pero autores españoles que tocan estos temas en profundidad. ¿Cuál es el sistema político, por ejemplo, grosso modo, de Rusia? ¿Cuál es el sistema político de cuántos países que podríamos mencionar, ¿no? Otra cosa que yo dije, bueno, países comunistas, pues está Corea del Norte, pero es que yo no me había preparado y luego me di cuenta que había metido la pata, porque Cuba es estercolero en lo que lo han convertido los Castro, que eran hijos de un español, ¿eh? El padre no tenía ninguna culpa, pero el Fidelito sí, con su ideología y con el que le siguió, el hermano, y ahora todo lo que sigue, eso trae cola, ¿no? Trae cola. Bueno, pues todo ese estercolero en que han convertido Cuba cuando querían salvar a Cuba, a esa isla maravillosa, ¿no? De aquellos que la gobernaban, que era aquello como un poco el puticlub de los norteamericanos, pues si aquello no hubiesen entrado a estos señores, aquellos señores que ya murieron, Fidel Castro y no sé si Castro, y el otro Raúl Castro me parece que también murió, si no hubiesen intervenido junto con el Che Guevara, otro hijo o nieto de españoles por la línea materna, me parece que era, bueno, era también de españoles, vaya rastro que han ido dejando algunos de los españoles. Afortunadamente ha habido muchísimos españoles que llegaron allí, que se mestizaron allí y que vivieron allí, que construyeron allí. Puebla es un ejemplo, y todas esas grandes ciudades de México, de lo que hoy es México, ¿no? Y de todos esos países de habla hispana, ¿no? Bien, y eso hay que analizarlo no con la óptica de nuestros días, sino con la óptica de aquella época. ¿Cuál era la mentalidad de aquella época? Pero hay que ver lo que es como cuando los romanos van invadiendo la península ibérica, ¿no? Y bueno, y lo que hoy conocemos como Francia, y partes de Alemania, y partes de Inglaterra, bueno, pues no hay que sacarlo de contexto, porque si no, no se entiende nada y no se dicen más que barbaridades. Bien. Entonces, bueno, pues sigamos por aquí. Los sistemas políticos europeos, Óscar Puerta Mascareño. Bueno, pues eso tendría que tocar el tema que hay mucha gente. Hoy en día por internet, y yo me muevo, lo he dicho muchas veces, por YouTube, ¿no? Y la verdad que tenemos la posibilidad, sin necesidad de comprar libros, aunque en los libros viene todo mucho más completo, como iremos viendo, sin necesidad de comprar libros, aquí, delante de la pantalla, en YouTube, podemos escuchar cantidad de conferencias, disertaciones sobre los temas más diversos, de personas que saben mucho, muchísimo. Buenas noches, soy Nacho Hernández de Castellón de la Plana. Castellón es Castellón de la Plana. Castellón de la Plana está unido a Tarragona. Mi apellido se origina en el sur de Tarragona, Curtó. Yo he estado hace muchos años en Castellón. Me pareció un sitio maravilloso, como todo en la península, ¿no? Pero me pareció... Y eran los que hablaban más en catalán, ¿no? Porque en Valencia, yo recuerdo en aquella época, estoy hablando de cuando yo tenía 20, 21, 22 años, en Valencia ciudad no hablaba nadie en catalán, o en valencià. Cuidado, no quiero ofender a nadie, pero que ambas lenguas están interrelacionadas. Y por supuesto que el texto más antiguo que yo he leído, que es Tirant lo Blanc, Tirante el Blanco, una obra que es anterior al Quijote, lo tengo aquí en los dos volúmenes. Bueno, pues fue escrito por Joanot Martorell en Valencia, antes que el Quijote. Y Cervantes menciona esta obra y la salva de la quema, de cuando su ama va tirando los libros de caballerías, esa obra se salva. O sea, Miguel de Cervantes salvas. ¿Qué significa eso? Que él valoraba esa obra como algo importantísimo, ¿no?
Yo he leído, es del valencià antiguo, hay que leerlo, al menos yo, muy muy despaciosamente para poder comprender todo el texto, pero es una obra maravillosa. Yo la he leído. Bien, eso Castellón de la Plana, ¿no? Estaba hablando. Nacho Hernández de Castellón, las comunidades islámicas de Francia no impactan en su sistema económico, pues como se descuiden, verán ustedes en lo que iba a impactar. Ya hace un año, si no estoy equivocado, hubo un señor arropado por un montón de musulmanes que y se iban a cargar a Macron y a todo su gobierno y a todos esos políticos corruptos y iban a montar el califato. Y cuidado que no se descuiden, porque la cosa la tienen muy cruda. Y ayer estaba viendo yo un reportaje sobre Inglaterra y allí iba, bueno, con muchos vídeos que se veía población islámica totalmente, ¿no? Y hablaban de cuántos ayuntamientos de ciudades muy importantes son islámicos. Entonces, no sé si decían que el 40% de Inglaterra son islámicos de distintos orígenes. Así que eso de que no afecta, ya veremos, que es a lo que yo me quería referir, ¿no? Que todo eso si siguen así, habrá un trasvase, diríamos, del sistema que ha dicho ahí en ese momento, al musulmán, y ya veremos cuál. Porque claro, cuando analizamos así un poquito por encima lo que es el Islam en el mundo, no hay uniformidad alguna. No están de acuerdo entre unos y otros para nada. Y están, en realidad, a mátame te mataré. Lo que pasa es que hay un movimiento fundamentalista, los salafistas fundamentalmente, que esos están comiendo terreno. Y claro, ¿quién ha favorecido todo eso? ¿Quién? Pues hombre, ya lo sabemos. Los globalistas, Soros con sus subvenciones y muchos otros que están detrás de Soros. ¿Cuál es la finalidad? Pues eso tendría que tocarlo un especialista. Y yo es que no me atrevo. Tengo mis ideas por lo que he escuchado. Y ahí me quedo. Bien. Nacho Muscles, buenas noches, soy Nacho Muscles, ya lo he dicho, Castellón, ¿no? Buenas noches, soy Nacho Hernández. China en la escena económica internacional actúa como un país capitalista. Sí, pero los que están manejando los hilos, la política y todo eso, son comunistas. Pero ellos, con este criterio tan peculiar que solamente se les ha ocurrido a ellos, que yo sepa, actúan desde el punto de vista empresarial, económico y tal, con los conceptos del capitalismo. Ahora, ellos tienen una gran ventaja, me parece a mí, sobre países como Norteamérica, que hay elecciones cada X tiempo, muy corto. Estos van a largo plazo. Y las decisiones que se toman no las toma solamente Xi Jinping. No, no, no. Hay ahí un grueso de población muy preparada que son comunistas, pero que llevan a cabo un capitalismo de Estado, un desarrollo, y ahí estamos viendo la ruta de la seda y hacia dónde, que no es la ruta de la seda de otros tiempos que podemos seguir aquí en la lectura de Eva Tobalina, que está especializada en la ruta de la seda. No, no, no. Esto es muchísimo más, o sea, al estilo siglo XXI. ¿Y quién lo hace? El Partido Comunista Chino. Porque sin esos comunistas, esos hombres, que son mayoritariamente hombres, eso no se llevaría a cabo. Pero lo hacen con los conceptos del capitalismo, de la inversión, vamos, ¿para qué me voy a extender? Porque tampoco domino, pero yo tengo una visión de conjunto y simplemente lo que quiero es dar a entender eso. Aquí seguimos.
lo de China es más bien capitalismo de Estado que no comunismo. Bueno, no hace falta que abunde más el tema. Y aquí está, perdone que le interrumpa, esto es Luis Miguel Rodríguez Martín. Bien, dice, perdone que le interrumpa. No, usted no me interrumpe. Usted ha visto un vídeo mío y ha puesto un mensaje. Usted no me interrumpe nada. Esto no está bien expresado, ¿eh? Señor Luis Miguel o don Luis Miguel, no está bien expresado. Que le interrumpa don Manuel. Pero pienso que está confundiendo el sistema económico de un país. Bueno, ¿de cuál? ¿De cuál? El sistema político de un país y el sistema teológico de otro. Yo no me he referido a cuestiones de teología, ¿eh? Teologías, eso lo dejamos al margen porque teología ya lo dice la palabra, ¿no? Eso tiene que ver con un ser supremo, que cada religión, que hasta cierto punto llamamos religión a movimientos político-religiosos que, bueno, que tienen más de político que de otra cosa, por ejemplo el Islam, ¿no? Sistema político de un país y sistema teológico de un país, ya que usted se considera una persona leída, atento, o sea, que yo me considero una persona leída, usted no me lo considera a mí, ni valora mis conocimientos, sino sin saber por dónde anda. Una persona leída, le recomiendo que lea a Antonio García Trevijano, y a el barón de Montesquieu, ¿no? Querrá decir, Charles de Montesquieu, y a Marx, Carlos Marx. Bueno, vayamos a por la tarea. Mire, no hace falta que me recomiende al señor Antonio Trajía, ya murió. Yo conozco la biografía de este señor de la A a la Z. De la A a la Z. Porque yo he seguido a Antonio García Trevijano. Voy a decir previamente una cosa. Yo no he leído nada de don Antonio García Trevijano. No he leído nada del barón de Montesquieu. Y no he leído nada de Karl Marx. Fíjense. Pero he escuchado desde hace muchos años conferencias y lo que ahora se llama podcast, entrevistas. Yo he escuchado muchas, pero desde hace muchos años yo conozco al señor don Antonio García Trevijano. Este señor, granaíno, cultísimo, estoy pensando a ver si lo resumo, mejor será que lo resuma. Este señor fue muy amigo, de don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos del Emérito. Fue muy amigo de él. Y muy amigo del Emérito también, siendo muy joven. ¿Por qué lo sé? Porque yo he escuchado, pues yo diría que casi todas las entrevistas que se le hicieron a don Antonio García Trevijano. Y yo he escuchado sus conferencias. No de ahora, porque ahora ya está muerto, ¿no? Pero hace muchos años. Y no tienen más, y yo les invito a todos los que me siguen, los que tengan curiosidad, entren en internet y busquen Antonio García Trevijano. ¿Vale? Y entonces pueden escuchar la entrevista extensa, muy completa, no una, varias, que le hace Fernando Sánchez Dragó. Escúchenlo. Porque allí él habla de Montesquieu, habla de él, habla de don Juan de Borbón cuando estaba en Portugal. Habla de don Juan Carlos cuando era joven y cómo iban en el coche por Zaragoza. Todo eso se lo he escuchado yo a don Antonio García Trevijano. Y muchísimo más que toca en los libros.
O sea que no lo he leído. Pero sí que, hombre, yo no digo que no me pierda algo por no haberle leído. No, no estoy hablando de eso. Pero que yo que sí que sé mucho, he aprendido mucho desde hace muchos años escuchando a don Antonio García Trevijano. Porque toca muchos temas en las conversaciones, muchos temas que los libros no los toca. Y fíjese que no los he leído, pero los sé. Entonces él relata incluso todas las peripecias por las que pasó, de cárcel, de denuncias, bueno, pues en las conferencias se les puede escuchar. Pero es que está también este otro, a ver, el otro entrevistador que yo escuché, Jesús Quintero, me lo apunté aquí porque yo a veces me fallan los nombres. Don Jesús Quintero, que murió también, le hizo entrevistas muy interesantes, donde don Antonio García Trevijano va exteriorizando un montón de cuestiones que tienen que ver con Montesquieu, que tienen que ver con la política en general, con su vida, con don Juan Carlos, con el padre don Juan de Borbón y muchos otros temas interesantísimos, y eso parece que no, pues a mí, al menos, para mí eso es una buena base, pero claro, yo no soy yo soy, como lo he dicho muchas veces, un criador de perros, adiestrador de perros, domador de caballos, lector, y no presumo de lo que yo no he leído. Yo ahora aquí formulo una pregunta. Señor Luis Miguel Domínguez Martín, ¿usted ha leído la obra, los distintos libros, la obra del señor, don Antonio García Trevijano? ¿Los ha leído? ¿Usted ha leído las obras del barón de Montesquieu? ¿Usted ha leído las obras de Marx? Permítame, estoy en mi pleno derecho de dudarlo, por lo menos dudarlo. Yo no puedo decir, y menos en público, usted no ha leído eso. Pero aquí, por lo que a mí me recomienda, la conclusión que yo tengo que sacar, o cualquier persona que lo lea, esto que me dice, ¿no?, que me recomienda, eso pues se sobreentiende que usted los ha leído. Pues permítame que yo dude, por lo menos dudarlo, ¿vale? Voy a seguir. Con respecto a Montesquieu, el barón de Montesquieu, yo no he leído la obra en conjunto del barón de Montesquieu, pero hace muchos años, que yo he escuchado a verdaderas eminencias españolas que han conferenciado largo y tendido sobre Montesquieu. Y yo anoté aquí una de las últimas cosas, de las últimas conferencias que yo vi, que escuché por internet, a ver si lo encuentro aquí, a doña Carmen Iglesias. No digo más, doña Carmen Iglesias. Si quieren saber, búsquenlo. Pero es que yo he escuchado, porque me gusta ver a un personaje que domina el tema y me habla, por ejemplo, de Mesopotamia. Ahora, si tengo el libro, por ejemplo, el que tengo yo aquí, sobre la antigua Mesopotamia, de Joseph Klima, claro, yo no podía escucharlo a este señor en vídeos, que me hubiese encantado poder escuchar a este señor y a muchos otros que he escuchado en internet, pero ese libro al autor de ese libro me hubiese encantado escucharlo, como he podido escuchar a don Antonio Trevijano, García Trevijano, y quiero referirme también, antes de saltármelo, a un personaje que yo seguí mucho también. No he leído sus libros, pero lo he escuchado a él, que ya no vive, a don Dalmacio Negro Pavón. Bueno, pues este señor, que era muy amigo de don Antonio García Trevijano, muy amigo,
una verdadera autoridad, ¿cómo le diría yo? Una biblioteca andante, porque es verdad, ¿no? Y no hablaba por hablar. Bueno, pues a este señor yo lo he escuchado hace años, reiteradas veces. Bien. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Marx. Ya dejemos lo de Montesquieu. Yo he escuchado mucha gente y cualquiera que quiera, o sea, cualquier persona que desee escuchar o saber algo que no haya leído Montesquieu, entren en YouTube y busquen Montesquieu y verán ustedes un largo etcétera de personas muy autorizadas, realmente autorizadas, porque hay personas que se las dan pero que no son personas autorizadas. Entonces, muchas personas autorizadas, catedráticos especializados en ese personaje, escritores, en fin. Escúchenlo, Montesquieu, y busquen. Bien. Y con respecto a Karl Marx, yo no he leído nada de Karl Marx. Nada. Ahora sé mucho de Karl Marx. Muchísimo. He escuchado muchas conferencias porque hay mucha gente especializada. Yo en lugar de ir y comprar esa gran obra que es de Karl Marx, pues no, resulta que he ido a personas que dan conferencias, charlas, podcast y tal, y entonces ahí uno se va formando una idea. El Capital, ¿vale? Y hay gente que dice, no, porque Karl Marx escribió el Capital. Sí, vale, muy bien. ¿Pero usted ha leído el Capital? Hombre, y yo sé que hay personas que sí que lo han leído, por supuesto, incluso han hecho un doctorado, más de uno. Entonces, Armesillas, por ejemplo, es un señor que conoce muchísimo la obra de Karl Marx, ¿no? No digo más. Y como él hay muchos que yo he escuchado y me formó una idea. Ya con eso tengo. Ahora, si yo hubiese pretendido, que era imposible, porque yo procedo de un estrato social, de la agricultura, de la ganadería y después de la lectura, y bueno, y tengo mis ideas. Pero es que hay muchísima gente muy autorizada que no ha estudiado una carrera, no ha profundizado en estos autores, porque después tiene catedráticos, por ejemplo, ¿no? Pues que han tenido que formarse bien y dominar bien el tema, con pelos y señales, porque si no, se tiene que callar y dejar el puesto vacante para otros que realmente lo dominan. Ahora, que yo sé quién era Karl Marx, no les quepa la menor duda. Que era judío, por ejemplo, ¿no? Alemán. Bien. Él escribió el manifiesto, que aquí lo tomé nota para no olvidarme, manifiesto comunista. Nació en Treveris el 5 de mayo de 1818. Bien, siglo XIX. Pero para saber quién era Karl Marx y la idea que tenía y cómo después las consecuencias, que lo que este señor escribió, todo su manifiesto y todo eso, lo escribió con una finalidad, por el bien de la humanidad, ¿no? De la justicia. Entonces él lo que planteaba era, pues, llegar a una sociedad justa, uniforme, que es lo que se nos ha planteado últimamente los globalistas, ¿no? Con otros enfoques, pero lo mismo. Lo que pasa que él pensaba que la revolución comunista se podía llevar a cabo en los países más industrializados como era Alemania, Francia, y resulta que no, que allí no le hicieron ni puñetero caso a su manifiesto, sino allá en aquello que hoy conocemos como Rusia, cuando estaban los zares, y ya más o menos también tenemos noticias sobre lo que significó el comunismo en Rusia y en otros muchos países. Ahora,
No es lo mismo que escuchemos a un experto sobre Marx y el comunismo, o a un Jiménez Los Santos, que fue comunista en su juventud y que después ha escrito libros que yo no los he leído. Escribió un libraco, por lo visto, no hace mucho, despachándose a su gusto sobre el comunismo y los muertos del comunismo y tal y cual. Ahora, yo, en lugar de escuchar a este señor o leer a este señor, pues me iría a otros que tienen un concepto más ajustado a la realidad. Porque no todo es bueno, o todo es negro, o todo es blanco. No, 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 no. Entonces, yo me imagino que la obra de Marx tendría su lado bueno, y el comunismo también tuvo su lado positivo, ¿no? Lo que pasa que los hombres hacen las revoluciones, lo enfocan a su manera, muchas veces pensando que lo que están haciendo es un bien para la humanidad, y se dejan llevar por su inspiración y su locura, y acaban cometiendo las barbaridades que se cometen. Pero tampoco hay que hacer demasiado caso a los que han escrito de forma peyorativa del comunismo en Rusia y tal, y cargándoles unos millones de muertos que no llegaron a ser tales, y porque interesaba plantearlo así, eso terminado. Bueno, pues voy yo a seguir, y ahora ya me meto en el tema de los perros. Aquí tienen lo que yo podía decir al respecto, que en ningún momento si hay... bueno, países comunistas, bueno, pues ya lo he dicho, hay más países comunistas. Estaba mirando ayer para estar antes de ayer, para estar más seguro, que no solamente es la China comunista, no solamente es Corea comunista, Corea del Norte, y hay pues más países comunistas. En total se consideran comunistas 5, pero no quiero entrar en eso ahora, ¿no? 5, punto. Vamos a entrar ahora en el tema de los perros, que es lo que nos congrega a nosotros en realidad. Yo he hecho un vídeo últimamente relacionado con es una especie de debate, ¿no?, en contra, y lo he manifestado así, en contra de los criadores de pseudo presas canarios. Pero es que este tema, y yo lo vengo tocando desde hace muchos años, lo de los pseudo presas canarios hace muchos años. No es una cosa nueva. Si ustedes leen mi libro del 91, está. Trabajos que publiqué después, charlas que he dado del pseudo presas canarios, en este último libro aparece igual. Los vídeos constantemente me he referido a los pseudo presas canarios. ¿Cuál es el tema? Pues el tema de hoy, ¿cómo lo veo yo, no? Pues que deberíamos no formar un equipo, sino lo que he dicho en más de una ocasión, remar en la misma dirección. No tenemos por qué crear una sociedad en defensa de el perro de presa canario, diríamos que genuino, con su patrón racial, y que evolucione como raza en el tiempo, sin dar bandazos para un lado y para otro por intereses, porque eso suele ocurrir por intereses. Porque yo vuelvo a lo mismo, cuando yo pienso en un montón de razas, muchísimas, que bueno, que con los años, el Doberman, por ejemplo, que se empieza, ¿no?, a gestar como raza a finales del siglo XIX, bueno, pues acaba consolidándose, y hoy en día no hay quien discuta de que el Doberman es una raza homogénea, ¿no? Y así todas las razas, no hace falta mencionar más. Con respecto al
al Bull Mastiff, que también es de las mismas fechas, de final del siglo XIX. Pero es que hay muchas razas que se crean a final del siglo XIX, incluso el Setter Gordon, el Setter Laverack, y así muchas, ¿no? Pues son razas. Hay una constante genética fijada. Ustedes cruzan un perro Doberman con una perra Doberman y lo que dan son Dobermans. Entonces, ustedes echan mano de una hembra y un macho dálmata y le va a dar dálmatas. Usted echa mano de un pastor alemán, porque eso es de final del siglo XIX, no es de hace 400 o 500 años, no, está a la vuelta de la esquina en el tiempo, mirando atrás. Bueno, pues son pastores alemanes. Lo que yo planteo desde hace muchos años es que si tenemos los conceptos claros y criamos con ejemplares que desde la óptica del patrón racial, ¿no? Mirado desde la óptica del patrón racial, las hembras y los machos, pues a la vuelta de ciertas generaciones ocurrirá como con estas otras razas. Ahora bien, si lo que se está haciendo es lo que yo vengo denunciando, incluso arriesgándome a que se me critique, por ejemplo, el vídeo este que yo he sacado con respecto de los perros, entre comillas, de presa canarios de Oaxaca. Bueno, que por cierto, el señor que le mandó a mi hijo un escrito para ver si podía comunicarse conmigo o que me comunicara con él o él comunicarse conmigo, pues ya hice el vídeo y le respondí, ¿no? Bien. Y después de eso, que no lo voy a mostrar, tengo aquí un escrito que le mandó este señor a mi hijo. Hablando de determinados perros, en fin, me pone bien, me reconoce mis méritos, bueno, que leyó el libro del 91, no sé si sería por vía internet o lo que quiera que sea, ¿no? Localizó el libro porque en el 91 quizás era muy jovencito para haber leído el original, no lo sé, tampoco me importa. Pero a lo que voy es que si le vamos poniendo coto mediante la denuncia a criadores, unos sin escrúpulos, otros pues porque andan un poco despistados, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Pero si le vamos poniendo coto, primero nosotros, con nuestros planes de cría, que es la mejor forma de ir construyendo el presa canario despacio, 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 y así se va lejos con la raza. Pero si hay personas en Canarias, en la España peninsular, en las Islas Baleares, en Europa, en América, sea del norte o del sur, pues la denuncia, en nuestro caso, me parece que es necesaria, es oportuna y necesaria. Cualquier criador que se plantee en su fuero interno, yo quiero trabajar por el perro de presa canario, el prototípico. No ahora yo que quiero sacar un perro de presa canario para la caza del puma. Y entonces hago allí unos enjuagues y voy sacando un perro. El otro no, yo lo quiero sacar pues a ver si puedo competir con el dogo argentino. Y es otra cosa. Porque entonces, claro, ¿qué va a hacer? Para competir va a hacer lo siguiente, lo que está ocurriendo con el caballo español de pura raza. A ver si el símil les sirve. Hay ganaderos españoles que se han salido del prototipo racial siguiendo
los modelos centroeuropeos de caballos para salto y para doma clásica. Y entonces han cogido y mediante selección, están criando unos caballos españoles con más alzada, con unos alargamientos en los trotes, ¿no?, que no le son propios al caballo español. No es que tengamos que seguir con el caballo español de las elevaciones y los campaneos, no, eso ya sabemos que son aires parásitos, ya lo sabemos. Entonces se puede limpiar eso, lo mismo que se fijó genéticamente, las elevaciones y los campaneos, pues mediante selección los vamos eliminando, que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Pero no conformes con esto, están sacando un tipo de caballo español para competir con los caballos centroeuropeos. Y entonces, mediante selección, repito, pues están sacando algunas ganaderías caballos de 1,75 o 1,80 metros de altura. ¿Y eso cuáles son las consecuencias de ese modelo de cría? Pues que se van alejando de la raza, y entonces ahí hay unos sinsentidos que no tienen mucha explicación. La única explicación es lo que yo planteo: acercarse para competir con los centroeuropeos. Bien. Entonces, si nosotros, que hay ganaderos en España, que son mayoría, que están criando y seleccionando el caballo español de una determinada alzada, con unos determinados aires, con un determinado carácter, ¿no?, forma de ser del caballo, la nobleza, que están en la tradición. Pero hay otros que no están en la tradición. Dicen, hombre, cada cual puede criar el caballo que quiera. Sí, claro que sí, que puede hacer. El señor que cría caballos hanoverianos, pues puede criar lo que quiera. Más grandes, medianos, pequeños, pero eso no son razas. Los libros son abiertos. Y el Westphalian es lo mismo. Entonces pueden sacar lo que quieran. En una raza puede uno, sin salirse del prototipo racial, subir un poco el tamaño, como está ocurriendo desde hace tiempo con el caballo árabe, y que incluso lo recomienda un señor belga, que no hace falta nombrarlo, un señor belga que tuvo ganadería de caballos árabes en la península, en España, donde dice que para poder competir con otras razas, por ejemplo, con el anglo-árabe, pues hay que sacar un caballo de árabe sin salirse de la tipicidad, de la rusticidad, un poco más grande, porque incluso la población somos más grandes. Porque hoy en día la población humana, por lo menos en Europa, y partes de América también, no hay más que mirar Argentina y algunos otros, bueno, pues la talla mía, por ejemplo, 1,76 y una talla media. Mi hijo ya mide, bueno, todos mis hijos miden, los varones miden bastante más que yo. Y así sucesivamente mucha gente. Entonces, claro, encima de un caballo árabe de 1,45, 1,50 como mucho, pues ese caballo no le sirve. Pero en cambio, si se sacan caballos más grandes, árabes, sin salirse del árabe, pues puede ser un beneficio para la raza también, ¿no? Pero es que lo del caballo español se pasa, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no?, del mundo del caballo. Bueno, pues con respecto al perro de presa canario, si nos dejamos llevar por esos caprichos, llamémosle caprichos por no decirlo de otra manera, si decimos, bueno, pues mira, vamos a ver, yo quiero un perro para la caza del jabalí, pero más veloz. Ah, por cierto, que yo he mencionado a un señor de Uruguay que tiene perros de presa canarios con sus papeles, con sus genealogías de perro de presa canario.
y luego no cruzó con dogo argentino, presa canario con dogo argentino para ver cómo respondía con él, porque eso es la información que me había pasado Manuel, pero parece ser que este señor de Uruguay le ha dicho a mi hijo que no, que él no cruzó presa canario con dogo argentino, sino que cruzó perro de presa canario con galgo. Y yo le pregunté hace un par de días a mi hijo, digo, pero ¿con qué tipo de galgo? ¿El galgo español o el greyhound, el inglés? Y no me supo responder porque no lo sabrá, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona puede sacar un perro a su gusto. Dice, yo quiero ir a la caza del jabalí y yo quiero sacar mi línea. Pero si yo cruzo presa canario con presa canario, el prototípico, y no me va a funcionar como yo quiero porque el dogo argentino se lo lleva de calle. Vale, muy bien. Pues le pongo galgo, pero ya no lo puede considerar perro de presa canario, que es a lo que yo voy, ¿no? O puede cruzar un perro de presa canario para determinadas funciones, como han hecho otros, y le meto American Pitbull. Y dentro de la gama de American Pitbulls hay muchos tipos, porque no es una cosa estándar. Porque nunca se le crió al American Pitbull, al American Stafford cuando se sale, empiezan con el American Stafford, entonces hacen una selección y pasan a American Stafford. Y entonces ahí sí se respeta un estándar, ¿no? Prototipo racial. Y además el libro de orígenes está cerrado. Pero en el American Pitbull no. Entonces el American Pitbull lo puede haber alto, más bajito, más ligero, más, yo qué sé, más rechoncho. Yo recuerdo un cubano, creo que era así, cubano que se estableció en Bilbao hace muchos años e introdujo los American Pitbulls en España. Me parece que fue el primero que los trajo a España, ¿no? Y entonces este señor tenía American Pitbull de 40 kilos, le gustaba ese tipo de perro. Estoy hablando de hace, pues, 40 años. Y yo llegué a ver incluso fotografías de alguno de esos perros, de 40 kilos. Amarrados con unas cadenas de este señor cubano, los tenía allí en Bilbao, era un industrial. Y bueno, le gustaba ese tipo de perro. Claro, está criando American Pitbull. Y él puede elegir el tamaño que quiera, el peso que quiera, y punto. En el American Pitbull sí. Ahora bien, pero utilizando American Pitbull con American Pitbull. Porque si coge un American Pitbull y le pone un dogo argentino, ya no es un American Pitbull. O si le pone un mastín napolitano, será un bandó, pero ya no será un American Pitbull. Y si le pone un mastín español, ¿qué será? Lobero. Y si cogen una perra Bull Mastiff y un American Pitbull, que este cruce lo vi yo hecho ya en Madrid, en las afueras de Madrid. Y había otras personas conmigo, de eso hace muchos años. Y tenía un joven que se dedicaba a la pelea clandestina, que luego se estableció en Valencia, hace de eso muchos años. Que él estuvo aquí de visita, a él le encantó el perro que yo tenía, el Godo, le encantó. Bien, pues ese joven, en aquella época joven, ahora ya es un hombre mayor, pues tenía un cruce de una perra bulldog inglés, perdón, bull mastiff, con un American Pitbull. Y el perro era importante, ¿eh? Era un perro fuerte, ancho. Bueno, si hubiese seguido por esa línea, cruzando eso, podía haber sacado una línea y después le podría haber llamado raza, con la denominación que él considerara oportuno. Pero no podría venderlo como American Pitbull ni como Bull Mastiff. No sé si se me comprende. Entonces yo lo que sugiero, para todas aquellas personas que quieran tener en cuenta lo que yo planteo, debate, que no me venía la palabra ahora. El debate no es malo, el debate es bueno,
¿Debate en qué sentido? Pues arremeter contra los pseudo presas canarios. Así de simple. ¿Eso cómo se hace? Debatiendo, incluso en los foros, incluso en los vídeos, en los míos. Pueden intervenir y yo puedo responder con arreglo a mis criterios, siempre con la sana intención de que ese debate sea en beneficio de la fijación del perro de presa canario genuino, o sea, ir perfilándolo cada vez mejor. Pero claro, si unos de Portugal crían un tipo de perro, ellos están con su idea, ¿vale? Luego está el otro, por otro lado, con su idea, y venga a vender su perro, que está en su pleno derecho de querer vender sus perros, pero centrémonos en el prototipo racial, no en un perro que ya cada vez está más lejos del perro de presa canario. Dice, no, es que el perro de presa canario ese que preconizan, pues a mí no me interesa. Bueno, muy bien. No, porque en Canarias el perro se le ha criado siempre como perro de guarda. ¿Vale? ¿Y eso qué tiene de negativo? Tiene de positivo. Y yo siempre he defendido la función del perro de presa canario. ¿Qué es la función? Es la guarda. Perros nuestros se han vendido a Estados Unidos y los han utilizado para la caza del jabalí y han funcionado muy bien. Pero todos los perros de presa canario no, porque esos perros de presa canario grandes, pesados, ¿no?, que se asfixian, es que eso tampoco es el perro de presa canario. El perro de presa canario era un perro de tamaño medio, lo que yo digo siempre. Y lo defenderé siempre. Un perro de 50 kilos está muy bien. Y si no llego a 50 kilos y el perro es bueno, me parece muy bien. Y a mí no me parece lo más conveniente para la raza los 55 para arriba. Mantener siempre un equilibrio. Pero claro, no tenemos que esperar que un club lo defienda. No, ya hemos visto a lo que conduce los clubs de raza. ¿Ya lo ven? El club de raza, por ejemplo, del perro de presa canario español, ahí lo tienen los de las exposiciones. Y ya no hay quien lo saque de eso. Lo que yo he dicho últimamente y anteriormente lo había dicho también, eso es el dogo canario. Entonces tiene que ser un perro compacto, fuerte, con buenos huesos, que es lo que siempre se preconizó. Eso es lo que se planteaba. Una buena cabeza, un buen cuello, no un lebrel, no un galgo, no un hipopótamo, que no se puede mover, lento, no sirve, eso no sirve, porque aquí sí se le utilizaba el perro de presa como perro de guarda, fundamentalmente, y para el ganado vacuno, acompañaba al ganado vacuno, y anteriormente, aunque estos no sean descendientes de aquellos anteriores que se importaron de la península, esos perros se les tenía como perro de carnicero y como perro de guarda. Cumplían las distintas funciones. Y para el ganado vasto. El ganado vasto es el ganado vacuno que se introdujo aquí a partir de la conquista. Y esos perros eran perros de unas cualidades excepcionales. Y yo siempre digo que el perro de presa canario moderno, que yo le he llamado moderno, no existiría si no hubiese existido el anterior. Y aunque nosotros no conociéramos aquel anterior, que no sabemos ni siquiera cuándo se extinguió, pero sí que tenemos unos datos de la memoria, ¿no?, de cómo eran esos perros. Y de la época de las pechadas, que eran producto de cruces de mastín español, perro de ganado majorero, que eran primos hermanos. El perro de la tierra, que le llamaban, que era eso, que era común a todas las islas. Esos perros con el bulldog inglés de aquella época, con el bull terrier de aquella época y el dogo alemán, que siempre se me dijo a mí que no daba buen temperamento. ¿Y por qué lo usaban? No, para dar más tamaño, pero eso ya no era el anterior.
el de siglos pasados. Pero lo que conservamos en fotografías, por ejemplo, el Valiente de Santos Elberga, que está en mi libro, que se ha difundido mucho esa fotografía, y otros perros de los años 50, principios de los 60, pues esos perros eran perros buenos. Y por supuesto que no tuvieron nada que ver, perdón un segundito, esos perros no tenían nada que ver, nunca tuvieron nada que ver con el mastín napolitano. Nada tuvieron que ver con el mastín inglés. Nada tuvieron que ver con el bull mastiff. Entonces, si nos mantenemos en ese difícil equilibrio, y yo lo he dicho muchas veces, ir despegándonos, ir alejándonos del mastín napolitano que se introdujo hace muchos años, que luego Miguel Vega lo intentó otra vez y ya no cubrió con aquel perro que yo vi allí en un campo que lo tenían allí en un cráter volcánico. Bueno, pues esos perros de los años 70, principios de los 70, que se introdujeron desde Italia, pues eso se metió para sacar el perro de presa canario moderno, pero solamente en alguna parte. Yo, por ejemplo, tuve un hijo de Paula, y la Nisa, que eran hijos de Paula, con mastín napolitano y Benearo. Pero todo eso se fue arrimando fuera. Entonces, claro, los que se mantienen con los perros, producto de cruces de generaciones de atrás, de mastín napolitano, pues mal asunto. En cambio, otra cosa que quería yo aclarar, el mastín napolitano es el que se ha encontrado en la genética de algunos ejemplares cuando han hecho un estudio genético. No el mastín español. Que haya dicho eso, que yo lo he visto, es incierto totalmente. El mastín español se metía aquí en otros tiempos. Pero es que los mastines que dice Viera y Clavijo aquí eran comunes a todas las islas. Lo dice, los perros más comunes en Canarias son los mastines y menciona distintas razas. Entonces, hoy podemos, sin desviarnos prácticamente ni un ápice del camino que tenemos que seguir, es el perro ese que no tenga mastín napolitano. Ni el mastiff, que se metió hace unos cuantos años, se metió el mastiff, vamos. Pero realmente ese es el camino a seguir. Unos perros enormes, pesados, insanos. Bueno, pues ahí está metido en algunas líneas de lo que llamaron dogo canario. Está metido ahí. Eso que ustedes ven, que ganó en Serbia uno, otra perra, me parece que era una perra en el centro de Europa, no sé si era Suiza, no sé cuándo. Ese que han premiado ahora mismo en Estados Unidos, que es el mismo prototipo racial, ese no es el modelo a seguir, no les quepa duda. Ni el careto, ni el plante del animal, ni la línea dorsal, ni las angulaciones anteriores y posteriores, ese no es el perro de presa canario. Esos son los descendientes que han estado criando los socios del club que llamaban dogo canario. Luego, como les obligaron, como he dicho últimamente en algún vídeo y anteriormente, a retomar el nombre con el que había sido reconocida la raza, perro de presa canario, pues entonces pasaron a dogo canario, para que se lo reconociera la FCI. Pero luego les hacen echar para atrás a los 10 años y empiezan otra vez con presa canario, pero aquellos eran aquellos perros que ellos criaban con esos conceptos. Entonces, si nosotros, cada cual por su lado, los que somos partidarios del perro funcional, de ese prototipo, pues
es lo que yo llamo un debate. Un debate se puede hablar, se puede en los medios, se puede hablar. Sí, no, ¿por qué no? Y seguramente que a la hora de criar, todos los que estemos interesados en el perro de presa canario, que yo llamaba tradicional, genuino, pues se esforzarán más en seleccionar ese tipo de perro, tanto en machos como en hembras, para la reproducción. Eso es un debate abierto. Ya lo he dicho en un vídeo anterior. Es un debate abierto, cuando yo he hablado de los perros de Osaka. Es un debate abierto. No hay que callarse. Y denunciar. Por ejemplo, estuve hablando hace unas noches con un señor de la península que me decía que tiene un amigo, juez canino, del grupo 2. Entonces, este juez, consciente del problema, que venimos denunciando, que yo vengo denunciando, consciente de ese problema, de esas angulaciones, de esa línea dorsal, bueno, pues estaba juzgando las razas españolas, y cuando le tocó al perro de presa canario de esas características, palabra textual que utilizó este amigo mío, no le dio nada. Otro juez, si no es consciente del problema, lo premia, como han hecho en Estados Unidos, como hicieron en Serbia y como hacen en otros sitios. Y eso es una constante. Cuantas más personas seamos los que defendamos este prototipo, este modelo de perro funcional, sano, con buenas angulaciones, con buena línea dorsal, con buenas bocas, con buen temperamento, con el equilibrio psíquico, es cuando el perro de presa canario irá adelante a por todas. Y ese perro tendrá mucho más éxito que muchos de los perros que hay ahora. Porque a mí me consta, porque eso está siempre en boca de todo el mundo, de mucha gente al menos, ¿no?, que este perro no es. Y premiaron a aquel perro que no es. Bueno, pues los criadores somos los que realmente tenemos la sartén por el mango. La sartén por el mango no la tienen los criadores del club. Ellos van imponiendo su perro, van premiando su perro. Pero somos mayoría los que defendemos, que lo he dicho anteriormente, que defendemos este prototipo, que es el tradicional, con esas características. Y el otro irá quedando de lado. Incluso las personas que van a exposiciones se empezarán a dar cuenta de que este modelo que yo estoy defendiendo es el que se tiene que imponer. ¿Por qué Agustín López Melo? Atendan, Agustín López Melo ha importado perros de Uruguay. ¿No hay perros aquí? ¿No hay perros en España? Lo que pasa es que este señor, que tiene poder económico, o al menos él puede permitirse, mucho más que otros, gastarse X dinero en un par de perros o 3 de Uruguay o de donde quiera que sea, o de Rumanía. A mí me consta que también han traído perros de Rumanía. Y que de Rumanía los han vendido para Estados Unidos. Perros de los nuestros. Porque aquí ha venido un señor de Rumanía que nos ha comprado perros y solamente cría con perros de los nuestros. En Canadá compraron de esa camada, de esos perros que compraron aquí. Y son perros excelentes. Y los tienen gente que les gustan las exposiciones. Y van a las exposiciones y se imponen. Entonces aquí ahora va a haber, ¿no?, una lucha, denominémoslo así, una lucha entre aquel prototipo y este prototipo, que es el que nosotros defendemos.
Y esto, si hay un debate abierto, que yo lo voy a propiciar en la medida de mis posibilidades, a través de mis vídeos, que ya lo vengo haciendo desde el principio, ¿no? Pero en fin, que el concepto de debate abierto entre en las mentes de las personas y que influya a la hora de los planes de cría, a la hora de seleccionar una perra para este macho o este macho para esa perra, para la otra, para la de más allá. Que influya en el ánimo de las personas. Sin esos belfos caídos, esas miradas desangeladas. No, el perro de presa canario tiene una mirada franca, fuerte. La trasera con unos jamones fuertes, potentes, poderosos. La parte delantera, lo mismo. No enormes del Mastiff, por ejemplo. Aquí nosotros hemos tenido un perro en el hotel 2 veces ya. Color arena, ya lo he comentado en algún vídeo. Está de cadera fatal, porque mi hijo le dijo al dueño que le gustaba el perro, que tenía muy buen físico, pasado de talla, ¿no? Pero bueno. Y ese perro lo llevaron a radiografía y está fatal de cadera. Arruinado de cadera. Pues esos criadores. Y ayer vino un matrimonio a ver el hotel canino para traer un perro. Y estuvo Manuel, mi nuera Elena, hablando con este matrimonio. Entonces el marido de la señora le estuvo hablando del perro que ellos tienen. Les regalaron un perro de presa canario. Entonces se lo enseñó en el teléfono móvil. Bueno, ¿y cuánto pesa ese perro? 10 kilos más de lo que debería pesar. ¿Y por qué se lo regalaron? Porque le faltaba un testículo. Y no sé qué otro problema. Esto hay que cribarlo. Claro, las personas se lo regalaron el perro. No sé si fue un criador. Bien. Entonces, claro, eso no es producto de una selección. Eso es producto de una mala selección o una no selección. Están criando con perros con unos problemas enormes. Entonces, y yo incluyo a un montón de gente que yo doy por cierto de que existe un montón de personas que crían perros de presa canario en España o fuera de España, que tomen en serio este enfoque de cara a la cría y la selección y de cara al futuro. Porque no hay futuro cierto de calidad si no hay presente. Un presente en el que el presente es paso a paso, todos los días, minuto tras minuto. Ese es el presente. Y uno hace las cosas en el tiempo. Bueno, pues no olvidarse de eso. Selección, selección, selección. Perros de calidad, perros fuertes, perros sanos, con las bocas completas. Que no sale siempre así, ¿de acuerdo? Con ninguna raza. Pero las más trabajadas, las mejor seleccionadas, son las que más producen ejemplares de esas características dentro de su raza. Así que, bueno, no quiero alargar más este vídeo. Lo de los comentarios, que nadie se tome a mal lo que yo he dicho, pero sí que es como cuando se me ha dicho en un vídeo anterior que tengo que escuchar a don Miguel Anso Bastos. Pues anda que no llevo años yo escuchando a don Miguel, desde que estamos en internet y él apareció en internet. He escuchado conferencias, charlas, entrevistas, podcasts, pero que bueno, como yo dije, que no es el único. No es ni el único libre pensador, ni es el único que defiende el capitalismo bien entendido, no ese neocapitalismo que lo que quiere es ir apropiándose sin competencia de ningún tipo,
Y hay muchas personas, sin ser don Miguel Alonso Bastos, que van en una línea que a mí me parece importantísima, ¿no? Pues nada, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas de calidad y de selección y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.